en el pasaje que acabamos de hacer la lectura pública de las Escrituras y ese es el pasaje que vamos a estar considerando durante este tiempo, durante estos minutos. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20. Serán los textos, los versículos que estaremos viendo durante este momento y continuamos avanzando por esta hermosa carta a los romanos, ¿sí? Y nos encontramos en el capítulo 3, hermanos, que a mi parecer, doy esto como una opinión personal, pero quizás este capítulo 3 del libro de Romanos no solamente quizás sea uno de los más importantes de toda esta epístola a los romanos, sino que, hermanos y amigos, yo me atrevería a decir que estamos ante uno de los capítulos más importantes de la Biblia misma, si es que no es el más importante, y veremos por qué. Allí, en estos versículos, el apóstol Pablo llega al corazón mismo del Evangelio. Lo muestra con toda claridad, lo muestra en toda su pureza, muestra la esencia de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y también digo que es supremamente relevante este capítulo porque allí Pablo, guiado y inspirado por el Espíritu Santo, ofrece la respuesta a quizás la pregunta más importante de todas, que veremos ahorita en unos minutos más adelante, cuando lleguemos a los últimos versículos. De modo que comencemos con el versículo 9. Él dice aquí que pues, dice el apóstol, ¿cierto? En la Biblia de las Américas dice, entonces, ¿qué? En forma de pregunta. Recordemos, hermanos y amigos, que Pablo viene con toda una línea de pensamiento, ¿recuerdan? Con toda una argumentación, de modo que acá surge la pregunta, bueno, él dice acá, ¿somos nosotros mejores que ellos? Entonces acá hay que aclarar a quién se está refiriendo Pablo, quiénes son, a quién se refiere con somos, a quién se refiere con ellos. Bueno, recordemos que el contexto nos lo enseña, lo que hemos estado aprendiendo en estos domingos atrás. Él viene enseñando, por ejemplo, que la verdadera circuncisión no es la señal misma externa, sino lo que esa señal comunica o representa, que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Viene enseñando, por ejemplo, que el verdadero judío no lo es el que es en su exterior, según la carne, sino en el que, en el interior, ¿verdad? Viene diciendo, por ejemplo, que incluso un gentil, o sea, el que no es judío, según la carne, puede ser considerado, la escritura lo considera un hijo legítimo de Abraham, según la fe. Él viene enseñando todo esto en el mismo capítulo, ¿verdad? Pero también él viene enseñando que a Israel se le dio ciertamente unos privilegios, unas ventajas que no recibieron el resto de las naciones, como la ley, como la escritura, como la palabra de Dios de manera directa, como lo recibieron ellos. Sin embargo, también viene enseñando Pablo que estos privilegios y estas ventajas ante el incumplimiento de la ley han venido a ser invalidadas o ineficaces en el caso del pueblo judío. Entonces, ¿qué dice Pablo? Ahí es donde vamos. Entonces, ¿qué? ¿Seremos nosotros mejores que ellos? ¿A quién se está refiriendo? Cuando él dice seremos nosotros es porque Pablo es un judío, ¿recuerdan? Eso está en Filipenses 3:15. Hermanos, esto es interesante. El que está escribiendo esta epístola no es alguien que aborrece a Israel. Está hablando un judío circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín y hebreo de hebreos. ¿Verdad? Entonces él dice, ¿somos nosotros los judíos mejores que ellos? ¿A quién se refiere a ellos? A los gentiles. Son los judíos por tener el privilegio, los privilegios que tuvieron o que recibieron por gracia, como la ley de Dios, o como ser parte del desarrollo de los planes del Señor a lo largo de la historia. ¿Eso hace que sean mejores que los gentiles?
Ahí hay una gran pregunta. Pablo la está planteando. Entonces, ¿qué? ¿Seremos mejores que ellos? Los privilegios son innegables, pero ¿eso nos hará mejores que ellos? ¿Cuál es la respuesta tajante que da Pablo? De ninguna manera, de ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Consideremos eso, hermanos. ¿Qué está comunicando acá Pablo? Ni los judíos son mejores que los gentiles, ni los gentiles son mejores que los judíos. Realmente unos y otros están en la misma condición delante de Dios. ¿Si lo notan? Ya hemos acusado, dice Pablo. Él ya le habló a los gentiles que practican toda clase de libertinaje. Ya le habló a judíos que son orgullosos en su religiosidad y con hipocresía. Ya le habló a los que tienen las tablas de la ley en piedra, y ya le habló a los que tienen esa ley en sus conciencias y en sus corazones. Y él dice, resumimos pues que todos están bajo pecado. Todos tienen la misma sentencia, todos están bajo la misma condición, por tanto, unos y otros tienen la misma necesidad. Judíos y gentiles están en la misma culpabilidad, condición, bajo juicio, y por lo tanto necesitan la misma salvación, necesitan el perdón de Dios, necesitan ser reconciliados con Dios. ¿Por qué habla la Biblia de reconciliación? Porque estamos enemistados con Dios. Unos y otros necesitan redención, necesitan la justicia de Dios, necesitan un sustituto, un salvador. De modo que acá es bastante claro el apóstol y no da pie realmente a más interpretaciones. Unos y otros están bajo el juicio y con la misma condición y la misma necesidad. Ahora, este versículo 9 dice algo importante al final. Dice, todos están bajo pecado. Pensemos en esas palabras, bajo pecado. Es como si el apóstol dijese, de una manera, cuando la Biblia habla de judíos y gentiles, es una manera de referirse a toda la humanidad, a todos y cada uno de los hombres, ¿verdad? Y dice la escritura que todos los hombres, toda la humanidad, todos y cada uno de ellos, sin excepción, están bajo pecado. ¿Qué quiere decir esto de bajo pecado? ¿Qué transmite esta idea? Que el ser humano es esclavo del pecado, esclavo del pecado, que el pecado es su amo, que el pecado es su señor, que el hombre naturalmente obedece gustosamente y voluntariamente su propia naturaleza pecaminosa. Y este amo es un amo tirano, nos dice la Biblia. En otras palabras, todo hombre y toda mujer en su estado natural, en el cual todos nacemos, están bajo el yugo y el dominio de la esclavitud del pecado. Es algo que Pablo también va a abordar más adelante en otros capítulos de ahí mismo de Romanos. Bajo pecado. Acompáñenme en Juan 8:34 para ver unas palabras allí de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el Señor. Dice, Jesús le respondió, Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Es decir, todo el que practica el pecado se hace esclavo del pecado, de aquello que lo domina. ¿Qué podríamos aprender de este primer versículo, hermanos? Que no importa ese sentir de libertad, entre comillas, que el ser humano promueve, que el ser humano desea por todos lados. La escritura enseña que el hombre en su estado original, sin la gracia de Dios interviniendo soberanamente en esa vida, el hombre siempre
ha sido y seguirá siendo un esclavo del pecado. Todos están bajo pecado, están bajo ese yugo. Y todos ustedes y yo lo sabemos porque lo sabemos por experiencia propia, que es una realidad. Ahora, Pablo sigue diciendo, versículo 10, como está ¿qué? Escrito, como está escrito, o escrito está. Aquí también hay algo interesante. Es como si Pablo estuviese argumentando, ¿saben qué? Esto que les vengo diciendo no solamente lo digo yo, escrito está. Y recordemos a quiénes está teniendo Pablo en mente aquí. Si no me creen a mí, crean a las escrituras mismas, a la ley y a los profetas, que hablan con la misma claridad en cuanto a lo que estamos viendo, esa verdad, esa condición de todos los hombres, esa depravación total de toda la humanidad. Qué palabras maravillosas estas. Escrito está. ¿Qué enseña eso? Que Pablo creía en la autoridad de las escrituras. Apelaba a la escritura como su máxima autoridad. Y no vemos eso solo en Pablo. ¿Recuerdan, por ejemplo, Cristo cuando estuvo en el tentado también? Dijo lo mismo. Escrito está también. Y a continuación, desde el versículo 10 hasta el 18 de nuestro pasaje, hermanos y amigos, Pablo literalmente está citando muchos textos del Antiguo Testamento. Prácticamente los cita casi que textualmente y especialmente cita Salmos y al profeta Isaías. Es maravilloso, hermanos, cómo la armonía que hay en la Biblia, cómo ella se interpreta a sí misma y cómo Pablo acá argumenta con el mismo testimonio del Antiguo Testamento. De modo que a partir de estos versículos, iglesia, comienza lo que quizás llamaría la radiografía de Dios para con la humanidad. Cómo Dios ve la condición del ser humano. Dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Acompáñenme al Salmo 14, hermanos, que es uno de los textos al cual Pablo cita. Salmo 14 del 1 al 3. Dice así, Salmo 14 del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si notamos que es prácticamente lo mismo que Pablo está citando en Romanos, ¿verdad? ¿Cuál es el punto, hermanos y amigos? Que no hay ni siquiera uno, dice quién, el Señor. No es ni siquiera Pablo. Según este salmo que acabamos de mencionar y al cual Pablo nos está remitiendo, dice el Señor, Jehová miró desde los cielos a todos los hijos de los hombres para ver si encontraba, aunque sea uno, que por sí mismo, que de sí mismo, que de su propia voluntad le buscara y le sirviera, y no encontró a ninguno, ni siquiera uno, dice el Señor. No hay nadie que por sí mismo sea justo y recto. Todos se corrompieron, se hicieron inútiles. No hay nadie que haga lo bueno. Todo lo contrario, por naturaleza hacen lo que, lo malo. Bien dijo Salomón, el sabio Salomón, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20.
No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. ¿Quién es el único justo, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, Hijo de hombre e Hijo de Dios, tanto Hijo de hombre como Hijo de Dios, porque Cristo nunca pecó y ciertamente su justicia es perfecta. De modo que estos versículos, ¿qué nos están enseñando? La realidad de la universalidad del pecado, de la universalidad de la culpa. Por eso dice, no hay justo ni aún uno. Más adelante, Pablo empieza a citar más versículos. No quiero leerlos ahorita, pero anótenlos para que ustedes lo puedan ver en casa. Por ejemplo, él cita el Salmo 5:9, cita el Salmo 10, versículo 7, cita Salmo 140, versículo 3, cita el Salmo 36:1 y cita Isaías 59 del 7 al 8. Que si nosotros en casa vemos esos versículos, hermanos, nos amplían un poco más lo que Pablo dice acá. Allí habla, por ejemplo, de que los seres humanos, los hombres, sus entrañas son maldad, dice una de las citas al cual Pablo nos remite. ¿Qué palabra es esa, cierto? Sus entrañas son maldad, no son sinceros, engaño y fraude hay en su boca. Todas sus veredas y sus caminos son torcidos, dice el profeta Isaías. Entonces después, si usted desea, puede cotejar estos pasajes con lo que Pablo dice acá. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Que Pablo pasa de hablar de la universalidad del pecado, de la culpa de todos los hombres, y empieza a describir de una manera muy gráfica, muy descriptiva, la depravación total del hombre. Por eso esta enseñanza se titula La culpabilidad universal y total del hombre, porque la culpa del hombre no solo es universal en el sentido que todos están bajo pecado, sino que su propia corrupción es total, total. Y él lo empieza a describir acá de los versículos 13 de nuestro pasaje, Romanos 3, del 13 al 18. ¿Cómo lo empieza a describir él? Como todos los miembros de nuestro cuerpo están sujetos al pecado. Dice, su garganta es un sepulcro abierto. Su lengua es tan peligrosa como el veneno de las serpientes. Su boca solo profiere maldiciones y amargura. En cuanto a sus pies, están listos para derramar sangre. Y en cuanto a sus ojos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto del temor de Dios, hermanos, es lo que hace restringir la maldad en el hombre. Y cuando no hay temor de Dios, eso que lo restringe, el pecado florece en toda su plenitud. Y el hombre por naturaleza no teme a Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. De modo que, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que después de la caída de Adán, con él caímos todos nosotros. Y que todas, atención a esto, todas las facultades del ser humano se han visto seriamente afectadas. ¿A qué me refiero con las facultades del ser humano? Su voluntad, sus deseos, sus afectos, su mente, todo fue afectado completamente por la caída del primer hombre. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, no pueden ni tampoco quieren. No pueden porque hay algo que los incapacita y no quieren porque la voluntad también está muerta, está caída. Recordemos que la Biblia dice que estamos muertos, todo hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. El ser humano está totalmente corrompido e incapacitado para hacer el bien por sí mismo. Esto mismo lo enseñó el profeta Isaías. Quiero que
me acompañen a esta cita un momento, porque es importante. Isaías capítulo 1, versículo 6. Isaías capítulo 1, versículo 6. Miremos lo que dice el profeta Isaías en este verso. Desde la planta del pie, allí está hablando de quiénes, del hombre, del ser humano. Desde la planta del pie hasta la cabeza, ¿qué dice? No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Sí, hermanos, los versos 10 al 18 de nuestro pasaje de Romanos es el diagnóstico de Dios de cuál es la condición de todo ser, de todo hombre. Es como nuestra placa, nuestra radiografía, lo que somos por esencia. Desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de los pies, no hay cosa sana en él. Todo es podrida llaga. Hermanos, ni Pablo ni Isaías están hablando acá exageradamente. Esto no es una exageración, es una realidad. Ahora, en nuestro pasaje, quiero que veamos el versículo 19 y el 20. Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20. Entonces, teniendo ya en cuenta esto, hermanos, cómo es el ser humano, su garganta, su lengua, sus pies, sus ojos, no hay temor, no hay camino de paz. Ahora Pablo dice lo siguiente. Voy a leer nuevamente el verso 19 y el 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Estos dos versículos, hermanos, también son muy importantes. Después de semejante descripción de lo que es el ser humano, su culpa universal, su maldad total, ¿quién podrá decir algo, verdad? Es lo que dice Pablo. ¿Quién podrá sacar excusas? Él ya lo había mencionado en capítulos anteriores. ¿Recuerdan? Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Hermanos, no necesitamos conocer a alguien en persona para saber que lo que dice en este texto es verdad en cada persona, en cada hombre. Y si nos conocemos los unos a los otros, vamos a comprobar que esto es tal cual. Me refiero a la maldad del ser humano. Y Pablo quiere llegar a este punto, versículos 19 y 20, para decir simplemente, ¿saben qué? A causa de la culpabilidad y la maldad que hay en todos los hombres, lo mejor es que todo el mundo que se calle la boca, no hable, guarde silencio, ni intente excusarse, que todos queden convictos delante de Dios y bajo el juicio. Porque todo hombre, hermanos y amigos, está perdido en una condición que es de miseria y de juicio. Y acá lo dice con toda claridad, que toda boca se cierre. Es lo mejor, porque todos están bajo el juicio de Dios. Recuerde que él viene diciendo de todos, judíos y gentiles, en la misma condición. Ahora, cuando iniciaba, les decía que este capítulo 3 de Romanos es muy importante en toda la escritura, porque acá Pablo está dando la respuesta a la pregunta más importante que existe. ¿Saben cuál es la pregunta más importante que existe? La dijo Job. Job 9, versículo 2. Dice ese texto, allí Job. Job capítulo 9, si quieren anotar la cita, versículo 2.
Ciertamente yo sé que es así. Miren la pregunta. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Esa es la pregunta que Job se hizo siglos y siglos. Es curioso, hermanos, que uno de los libros más antiguos de la Biblia menciona esta pregunta. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Esa es la gran pregunta. Lo que el ser humano necesita es justicia, ¿verdad? Y ya que no la tiene por sí mismo, ¿dónde la hallará? Esa es la gran pregunta. Si nadie tiene justicia en sí mismo, ¿dónde la hallará? ¿En quién la hallará? Esta es la misma pregunta que se hizo Job. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Es la misma pregunta que se hizo el carcelero de Filipos. Señores, ¿qué podré hacer para ser salvo? ¿Cómo podrá ser justificado el hombre delante de Dios? Esa es la gran pregunta. Y bien, hermanos, eso es lo que Pablo se propone a responder a continuación. En lo que queda del capítulo 3 de Romanos, Pablo responde directamente a esa gran pregunta, porque él llega aquí al clímax del Evangelio, a la esencia. Pero antes de responder de una manera positiva, de decir, esto es lo que justifica al hombre, él lo dice de una manera negativa. Es decir, es como si él dijera, listo, les voy a decir primero lo que no justifica al hombre, para luego decirlo de una manera positiva. Entonces él dice, lo que no justifica al hombre y lo que nunca lo hará, ¿será qué? La ley, la ley. Qué declaración más maravillosa, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Esa declaración, hermanos, es maravillosa, clara y consoladora. Es lo más hermoso que podemos llegar a escuchar jamás. Por las obras de la ley, ningún ser humano se justificará delante de Dios. Porque nadie puede cumplir la ley perfectamente. Y si no hay un Salvador que medie, pereceremos. En otras palabras, Pablo dice, nadie puede ser salvo o justificado por medio de las que, de las obras. Y hay muchos textos, pero quisiera mencionar o citar rápidamente uno o dos. Salmo 143, 2. Ese texto dice lo siguiente. Miren lo que dice este pasaje. Es una afirmación. Salmo 143, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, ya esto no es en forma de pregunta como lo hizo Job, sino una afirmación. No se justificará delante de ti ningún ser humano. Y el mismo Pablo en Gálatas 2:16 dice en esencia lo mismo. Ese sí que está más resumido y dice las dos respuestas, tanto la parte negativa como la positiva. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Toda la Biblia grita la misma verdad, hermanos y amigos. ¿Por qué digo que esta afirmación es consoladora? Porque, hermanos, no hay nada peor para alguien que está muerto e incapacitado decirle, haz esto y vivirás. Es, es cruel, hermano, decirle a alguien, haz esto para que seas salvo. Pórtate bien para que seas salvo. ¿Por qué es cruel? Porque el hombre está incapacitado. La peor noticia que alguien puede escuchar es que se puede intentar justificar por la ley ante Dios.
pero surge un rayo de esperanza cuando se oye la noticia que esa justicia puede venir externamente, de alguien ajeno a nosotros mismos, y que a propósito es una justicia que es perfecta y que complace a Dios el Padre. De modo que así el apóstol Pablo responde a esa gran pregunta en ese sentido. Recuerden, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Sin embargo, hermanos, finalmente, Pablo en los siguientes versículos, él va a responder esta pregunta de una manera positiva. Sin embargo, antes de ir allá, él nos hace una advertencia con respecto a la ley de Dios. Y es que aunque nadie pueda ser justificado por la ley, o aunque la ley en sí misma no pueda salvar a nadie, no por eso la debemos desechar o menospreciar. Porque él finaliza este versículo 20 diciendo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es hermoso, hermanos, cómo la escritura es declara. Aunque la ley nos salve, no la debemos desechar o menospreciar. La ley sigue siendo importante porque por la ley viene el conocimiento del pecado. El hombre está mal de cabeza a los pies, ¿verdad? Como dijo Isaías, desde la coronilla hasta los pies. Pero resulta que el hombre está ciego también. O sea, el hombre no puede ver por sí mismo que está en esa condición. No puede ver la condición en la cual se encuentra y Dios utiliza un espejo para que esa persona pueda empezar a ver. Y ese espejo es la ley de Dios que nos revela y nos muestra lo que somos. Entonces, aunque la ley nos salve en sí misma, la ley sí viene a ser el instrumento que Dios usa para llevarnos al Salvador, para alumbrarnos nuestros pecados y convencernos de ellos. Por eso la escritura dice en Gálatas 3:24 que la ley es el layo que nos lleva a Cristo. De ahí la importancia de la ley. Pablo hace esto para advertirnos, hermanos. Quiero que meditemos en unas aplicaciones prácticas de este pasaje. Primero, hermanos y amigos, nunca olvidemos la condición de todos los seres humanos sin Cristo. En esa condición, como vimos hoy en este pasaje de Romanos 3, nacen todos los hombres. No importa lo que el ser humano diga, lo que esta sociedad diga acerca del hombre, porque muchas afirmaciones han surgido, ¿verdad? Que el hombre es víctima, que el hombre no es culpable, que al hombre lo hace malo la sociedad, tantas cosas. Pero hermanos, a la luz de esto, ¿es verdad eso? No, ¿verdad? El hombre es culpable, no es bueno, es malo, lo dice la escritura y tú y yo lo sabemos muy bien que es así. Y negar eso es prácticamente ir en contra de la razón, porque la maldad del ser humano es evidente y es innegable. Segundo, si tú estás en Cristo, hermano, hoy, quiero que recuerdes que esta también fue tu condición. Recordemos de dónde nos ha librado el Señor. La escritura dice que nosotros éramos, hablándole a creyentes, dice que éramos por naturaleza lo mismo que los demás. Recuerda que tú también un tiempo fuiste esclavo del pecado y que andabas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el Señor te quiso por su gracia rescatar. Hermanos y amigos, el Evangelio en tercer lugar nos humilla. Claro que sí. ¿Por qué el Evangelio humilla? Porque el hombre por naturaleza es orgulloso. El hombre se cree bueno a sí mismo. El hombre dice, yo me puedo salvar a sí mismo.
¿Por qué necesito de un Salvador si yo no lo necesito? Pero hermanos, el Evangelio de las Escrituras nos deja tal como somos. Nos desarma. Es como si el Evangelio nos desarma por completo y nos deja con las manos vacías. ¿Saben por qué el Evangelio nos deja con las manos vacías? Porque solo con las manos vacías podemos venir a Cristo Jesús. Solo por las manos vacías se puede recibir su gracia. En cuarto lugar, no desechemos la ley de Dios de ninguna manera. Nunca pretendamos bajo la excusa o bajo la bandera de la gracia desechar la importancia de las obras. Tengamos cuidado con eso. No confundamos las cosas, hermanos. Aunque la ley no salva en sí misma, la ley de Dios sigue vigente y seguirá vigente, porque el Señor Jesucristo dijo, ni una tilde ni una jota pasará de la ley. Y esto es importante porque no solo en nuestros días, sino muchos siglos antes, se levantó una secta llamada antinomianos. ¿Saben qué quiere decir antinomianos? Antiley, que básicamente enseña lo siguiente, que la ley moral no es obligatoria para los cristianos como una regla de vida. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, de no confundir la gracia y confundirla en libertinaje. Y finalmente, reflexionemos en lo siguiente. ¿Por qué seremos tan necios, hermanos? ¿Por qué seremos tan necios? Nuestro pecado es tan grande que incluso ya habiendo sido justificados por gracia, muchas veces nuestro corazón pecaminoso tiende nuevamente a las obras, a querer justificarse a sí mismo por las obras. ¿Por qué, hermanos? Gálatas capítulo 1, acompáñenme allí, hermanos, y con esto terminamos. ¿Por qué seremos tan necios? Que incluso aún nuestro corazón sigue con esa tendencia. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Pablo, ¿a quiénes se está dirigiendo acá? A los creyentes de Galacia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, ¿por qué? Por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y miren lo que dice en el capítulo 3, de ahí mismo, Gálatas 3, versículo 2 y 3. O bueno, desde el 1, del 1 al 3. Gálatas 3, del 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Verso 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Hermanos, qué necio es que estando ya justificados por la gracia, pretendamos volver a las obras. ¿En qué sentido digo a las obras? En el sentido de tener la idea de autojustificarnos a nosotros mismos. Como si ya no estuviésemos justificados en Cristo, como si la obra de Cristo no fuese suficiente. Y aunque esto no lo crea, el cristiano sigue luchando con esa tendencia. ¿Cuál tendencia? La de ganar, que pretender querernos ganar el favor de Dios por medio de nosotros mismos. No hay nada más hermoso, hermanos, que recibir la gracia de Dios, pero aprender a descansar solamente en esa gracia. Vamos a orar. Señor, te alabamos en esta tarde por el tiempo que nos has concedido para alabarte, para adorarte. Y gracias por esta hermosa carta a los romanos.
y de manera particular por este capítulo, Señor. Es extraño, pero cuando somos más sacudidos con violencia, con las Escrituras, en que somos exhortados y amonestados, al mismo tiempo, Dios, nos consuelas en gran manera. Qué dulce es oír para nosotros, Padre, que por las obras de la ley nadie será justificado. Qué dulce es escuchar que esa justicia solo puede provenir de afuera de nosotros. Perdónanos, Señor, por nuestra gran maldad, y te ruego, Señor, que tú nos des la redención, puesto que solo Cristo es el único que nos puede redimir y liberar de este yugo en la cual se encuentra toda la humanidad. Te alabamos y te damos gracias por este precioso evangelio. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.